Y hablemos de temas internacionales. Ayer se religió por quinta vez y cuarta de manera consecutiva Daniel Ortega en la presidencia de Nicaragua, en unas elecciones que han sido supremamente cuestionadas a nivel internacional. Para hablarnos de este asunto se encuentra ya con nosotros Guillermo Ruiz, analista de política internacional. Guillermo, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Madeleine. Espero que estés muy bien. Así es, Guillermo. ¿Cómo ves la situación en este país centroamericano? Ya habíamos hablado hace algunas semanas, algunos meses, acerca de estos primeros líderes opositores que fueron encarcelados. No ocurre ninguna sorpresa. Ayer domingo 7 de noviembre sale reelecto el señor Daniel Ortega. ¿Cómo ves el futuro para este país? Bueno, el problema de un país como Nicaragua es que tiene un futuro inexistente por ahora. Lamentablemente, estamos hablando de uno de los países del Triángulo Norte, si no el más pobre, uno de los más pobres, con un Producto Interno Bruto basado, como todo el resto del Triángulo Norte de Centroamérica, en las remesas. Un país que tiene migración en todas sus fronteras. Y la verdad es que, lamentablemente, con un nivel de vida muy bajo. Un país oscuro, porque, por ejemplo, los datos del COVID nadie los tiene, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, y hay muchos rumores de lo que ha sucedido. Lo cierto es que Daniel Ortega, amparándose en una serie de gobiernos que por lo menos, por decirlo lo más diplomático posible, prefieren mirar para otro lado antes de tomar acciones, y ahí ha avanzado para poder lograr legitimar un torneo electoral en el cual iba a perder. No hay un sondeo que no diga que él sacaba más del 20% de los votos en una elección, incluso con 6 candidatos opositores. Él las tenía perdidas y arrestó a todo el que volviera a oposición. Y la verdad es que lo que ha sucedido tiene mucha complicidad internacional, porque ahora se viene el debate. ¿Quién respalda lo que sucede? ¿Se va a hacer lo mismo que con Venezuela, que no se va a reconocer al presidente en su nuevo mandato? ¿O se va a hacer esta dicotomía de tener embajadores pero no reconocerlo, como hace, por ejemplo, el gobierno de Panamá, que tiene embajadores con Venezuela, reconoce a Venezuela pero no reconoce la elección? Entonces son cosas extrañas. Por ejemplo, la Cancillería de Panamá hoy emitió un comunicado en el cual sencillamente pues no decía nada. Quizás lo más rescatable es la parte donde pide la liberación de los presos políticos y les llama como tal. Eso es un avance, por lo menos en la diplomacia panameña, yo diría que tomada por este sector radical y sectario del PRD, el cual son amigos de Daniel Ortega y este grupo de dictaduras. Ojalá el otro sector mayoritario del PRD en el gobierno haga entender de que esto es una cuestión de país y no una cuestión ideológica de un pequeño sector dentro de un partido político. Pero si nosotros desde afuera no ayudamos al pueblo nicaragüense, va a seguir empobrecido, va a seguir humillado y lo peor de todo, pues la corrupción se va a encasillar dentro de ese país. Daniel Ortega es el líder de este movimiento que, por cierto, madre, te digo un dato. Hubo un 80% de abstención según los pocos observadores que hay en Managua. 80% de abstención. Este es un gobierno legitimado con el 20% de la población. Ese 20% pues tiene de líder a un Daniel Ortega que está muy comprometido en su salud, tiene más de 70 años. 75 años no tiene una salud, no tiene una salud adecuada, producto de pues muchos años de guerra civil y otros excesos. Pero además tiene a su esposa, que es la que realmente lleva adelante las riendas del poder, muy pegada al tema de la brujería y a otro tipo de situaciones, ideologizada también en una melcocha que tiene en la cabecita de ella. O sea que es un país sin rumbo que puede quedar en manos de cualquier mercenario internacional. Ya intentaron hacer la pantomima del famoso canal por Nicaragua, que no era más que una estafa de bienes raíces, si la recordarás. Entonces, ahora veremos ahora ya con esta legitimación que están haciendo los países latinoamericanos y especialmente los de la región centroamericana, qué viene para Nicaragua. Yo lo que sí te digo es que no vienen cosas buenas. Esto se va a profundizar. Los Ortega van a tratar de eternizarse, van a buscar un relevo en la próxima elección. No va a ser con la esposa de Daniel Ortega, seguro. Ahora mismo el presidente del Parlacén pues puede ser ese sucesor.
que esté buscando la familia Ortega y esa cúpula del Frente Sandinista para eternizarse. Pero esto también ha demostrado que, por ejemplo, el SICA, que es la organización centroamericana que debe ver estas cosas, pues ha fracasado una vez más. Los organismos multilaterales como el SICA y el Parlamento Centroamericano han demostrado que solo sirven para francachelas, para fiestas, para seminarios y para que algunos cobren. Pero en la práctica no ha servido para más nada, Madeleine. Guillermo, has hablado de muchas cosas que me gustaría desglosar un poco. El lado de la oposición, tú mencionaste que habían posibles 6 candidatos de oposición. Muchos medios decían que el que menos favorecido estaba le ganaba a Daniel Ortega, pero eso también te habla de que no había una unión por parte de la oposición con un candidato que fuera de frente contra el señor Ortega. ¿Hay alguna posibilidad, alguna esperanza? Sabemos que las acciones que ha tomado el señor presidente han sido pues de encarcelarlos y de acusarlos de todo tipo de cargos, pero ¿hay alguna opción interna que pueda surgir en este país? No, Madeleine, todo depende de la buena voluntad de Daniel Ortega y de su esposa en este momento, que no tiene ninguna intención de que algo de esto suceda. Solamente la señora Violeta Chamorro, la señora Chamorro, era capaz de ganarle ella sola con cualquier cantidad de candidatos que se hubiera puesto en la palestra de los opositores, que la verdad es que cometieron el error de no buscar una alianza por lo menos de pocos candidatos, y esto logró atomizarlos y pues prácticamente casarlos, que es lo que ha hecho el señor Daniel Ortega, apelando a una justicia inexistente, porque eso es lo que hay en Nicaragua. La justicia es sencillamente lo que diga la esposa del señor Daniel Ortega y el señor Daniel Ortega. ¿Cómo es posible que una asamblea de 90 diputados quede integrada casi en un 90% por los diputados sandinistas? Este señor, los últimos datos que vi, hablaban de 78-79% de votación. Eso, estamos hablando de niveles de Saddam Hussein, Nicolás Ceausescu, pantomimas, cosas que suceden en Cuba. Y lo que me llama la atención es que no tiene retorno si no se hace algo. Pero ya tenemos el caso del propio Cuba, tenemos el caso de Venezuela que se ha consolidado. Yo no entiendo por qué alguien va a poner su mano en lo que está pasando en Nicaragua, mientras que hayan intereses económicos que se quieran preservar de cada uno de los países centroamericanos y no molestar al señor Ortega. Lamentablemente, el pueblo nicaragüense va a seguir saliendo de ese país, invadiendo a masas Costa Rica y, por supuesto, que tocando las puertas de Panamá como ya lo han estado haciendo. Claro. Y se va a convertir en un problema migratorio tan grave como el que tenemos en la frontera con Colombia. Así que Panamá está a las puertas de un problema migratorio de 2 fronteras y ya veremos cómo lo vamos a resolver. Mientras tanto, los gobiernos se vanaglorian de reconocer esta dictadura, pero después hacer una cartita diciendo: miren, liberen a los presos políticos y aquí no ha pasado nada. Y eso no es tan así. Sí, preocupante lo que acabas de mencionar, porque esto es lo que se puede venir para Panamá, aunque veamos que esta es la realidad de otro país que creamos que no nos compete, pues también es parte del continente y nos puede afectar. Ahora, de temas internacionales también, ¿hay alguna sanción extra que se le pueda hacer al gobierno nicaragüense? Hablas, Guillermo, de que todos los países también tienen algún tipo de interés y terminan reconociendo al señor Daniel Ortega. ¿Cabe alguna sanción extra? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay aerolíneas que quieren aterrizar en Nicaragua con intereses en Nicaragua, entonces no te quieres meter con eso. Hay puertos en Nicaragua, hay pues un sistema de alimentación que mantener. O sea, en toda Centroamérica hay intereses importantes de los más cercanos a los Ortega que no quieren que sean tocados. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que hay una forma de cubrir los intereses. Mira, yo no sé si has ido a Managua, por lo menos. Los que hemos ido a Nicaragua, te podemos decir que Nicaragua es un país que cuando tú llegas lo que quieres es dejar tu maleta. La pobreza es real, es palpable. Cuando tú hablas de un pobre en Panamá, el que dice que es pobre en Panamá no tiene idea de lo que es la pobreza urbana. Pues estamos hablando de pobreza urbana, ni siquiera estamos hablando de pobreza rural. Un país realmente empobrecido, donde los capitales
de los opositores y de los del gobierno no están en Nicaragua. Están en Miami, están en Nevada, están en Panamá, pero no están en Nicaragua. O sea que la poca remesa que llega a Nicaragua llega de países dolarizados como Panamá, como El Salvador y de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, de nada va a servir una sanción, porque en el momento en que, por ejemplo, las remesas no puedan entrar a Nicaragua, lo que va a pasar es que los nicaragüenses van a comenzar a huir del país. Y Daniel Ortega no se caracteriza por cerrar sus fronteras y mantenerlos. Daniel Ortega quisiera que todo el que no está dispuesto a seguirlo, que se largue. Y ya lo ha demostrado varias veces. Entonces, las sanciones no sirven para nada. Ahí lo que hay es que tomar acciones radicales, desconocer el gobierno de Daniel Ortega y romper relaciones con él, que se sienta aislado el gobierno de Daniel Ortega. Los Ortega, si tú no vas a la yugular de las finanzas de los Ortega, no hay nada que hacer. No se hizo con Maduro, no se hizo con el régimen chavista, no se hizo con los Castro, ahí están las consecuencias. No, y además cuenta con el apoyo de estos países también. Ya para ir finalizando, Guillermo, ¿qué esperabas tú por parte de la Cancillería de Panamá? ¿Esperabas un mensaje más contundente, algo más rápido también? Porque demoró un poco para hacer esta nota también la Cancillería cuando ya otros países se habían pronunciado. Mira, Madeleine, hace nada más una semana y media, 2 semanas, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, se reunió con su colega Carlos Alvarado de Costa Rica y con el presidente de la República Dominicana, Abinader. Y la idea era hacer una alianza en la cual los países se movieran en bloque. ¿Qué terminó sucediendo 2 semanas después? Pues Costa Rica ha decidido no reconocer las elecciones de Nicaragua y no reconocer al ganador. Panamá no ha dicho lo mismo. Panamá ha dicho que llama al diálogo y la buena voluntad y los globitos y la cosa, pero no hay una real voluntad de decir, nosotros no vamos a respaldar un gobierno ilegítimo salido de un torneo ilegítimo avalado por nada más ellos mismos adentro. O sea, eso no puede pasar. Eso era lo que yo esperaba. Yo esperaba que se apelara a esta parafernalia que se hizo, todo este show de la cumbre de los presidentes, se dijera, ok, en bloque nosotros hemos decidido que no vamos a respaldar a este gobierno y le instamos al resto de los gobiernos a acuerparnos. Eso es una posición de liderazgo que ya Panamá ha llevado adelante en otras ocasiones. Entonces ahora me pregunto, ¿para qué fue la cumbre de presidentes si vamos a actuar otra vez de manera separada? Costa Rica ya dijo que va a hacer. Ahora Panamá, pues, dijo muchas cosas, pero no se dijo nada. Y yo esperaba contundencia por lo menos en ese bloque. Perfecto. Guillermo Ruiz, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengas buenas noches. Hasta luego.